No sé si después tendré... Bien, empezamos a grabar. Espero tener espacio. Bueno, estábamos trabajando entonces el cierre del núcleo 3, la hoja de ruta, y estábamos diciendo o hablando de la centralidad del concepto de la transmisión, concepto central de la pedagogía, y cómo en los últimos 20 años el discurso pedagógico lo puso en un lugar central, porque es necesario volver a centrarse en recibir, hacerse cargo, la responsabilidad educadora, hacerse cargo, ¿no? Porque a ver, la democracia, la libertad y el sujeto, el derecho del otro, el reconocimiento del otro va de la mano de la responsabilidad, no nos tiene que alejar de, al contrario, la responsabilidad educadora para hacer que el otro pueda realmente ejercer su derecho, generar las condiciones para ejercer su derecho. Ahora, eso interpela obviamente a cada docente, como decimos, en su posicionamiento, en su enfoque, en sus representaciones acerca de, en su actuación, en su estrategia. Pero hay una discusión más amplia, y era esta la que estábamos trayendo, que decíamos, bueno, pero ¿de qué herencia se trata esta transmisión? ¿Qué es lo que se transmite? ¿Qué tenemos para transmitir nosotros, adultos, educadores, valiosos, a las generaciones nuevas? ¿Y qué no tenemos y tienen ellos para aportar a ese intercambio? Porque esa transmisión hay que pensarla de una forma mucho más dinámica, ¿no? Y más de interacción, digamos. Como decíamos el otro día con Margaret Mead, ¿no? Ahora pareciera que las relaciones en la historia por momentos se invierten, son los, el futuro está en los más jóvenes, ¿no? Y ya ellos anticipan ese futuro. También el tema del docente como mediador en esta relación que están, esta nueva relación que se da entre los alumnos y los docentes, lo que hace también es que el alumno tome las herramientas para que él después pueda aprender de todo eso que él, todo el material que a él le llega, todo el conocimiento que le llega, lo pueda apropiar, pueda saber elegir y tomar su libertad y seguir el camino que él quiera. Yo lo relacionaba con el video de Teregui. Sí. Donde ella planteaba esta situación de la escuela, bueno, como inclusión, y el tema lo tomaba directamente como el derecho de la escuela, de que todos tienen que tener la educación, que a todos se les tiene que garantizar los contenidos, que todos tienen que poder seguir una escuela de un nivel superior. Claro, es decir, es una transmisión con esa perspectiva, ¿no? Con la perspectiva de generar en el otro filiación. Esto también tiene que ver con lo que decís, en la medida en que, por un lado, tenemos lo que dijimos, un escenario de fluidez que pareciera que nos vamos separando, ¿no? Que hay cada vez más individualismo, que hay menos supuestos comunes para todos, la dificultad de crear el lazo social. Ese es el drama de nuestro tiempo. La dificultad para crear el lazo social. ¿Y cómo garantizamos eso? ¿Cómo hacemos que todos nos convoquemos a vivir juntos, en convivencia, que nos creamos parte de un colectivo, ¿no? Que tengamos pertenencia? Eso se tiene que generar, no es natural. Y eso es una acción educativa, es la filiación que tenemos que lograr. Y eso es evidente que está costando, ¿no? Esa filiación entre generaciones y ese lazo social. Claro, primero estábamos hablando de que había una transmisión de la propia identidad, que conozca la propia identidad, la historia familiar, y después ya en la escuela crear los otros vínculos, pero lo que pasa es que teníamos que partir de que él sepa quién es y tener de dónde viene y qué puede transformar también. Bueno, no un poco de eso habla, sí, de eso habla un poco Mary acá.
ahí perdón. retoma, no sé si estaba hablando alguien, porque como ahora lo tengo minimizado a la vista, pero dice Merie, en esta conferencia que el otro día les nombré de Un Mundo Sin Referencias, una conferencia hermosa, que acá hay 5, ¿no?, disputas acerca de la transmisión cultural. ¿Qué debe habilitar la transmisión cultural? A los recién llegados, al cachorro humano, ¿no?, a los niños y niñas. Y dice, bueno, nacer a la vida, ¿no? Es decir, ¿qué le tenemos que habilitar? La vida, ¿no? La vida en todas sus... Y que la vida, es decir, salir de ese egocentrismo infantil a la vida en común, ¿no? Y a la vida social, digamos. Nacer a la ley, es decir, reconocer la ley, reconocer el tercero, lo que nos permite que nosotros nos comuniquemos y mantengamos una convivencia democrática, etcétera, tiene que ver con que respetamos un tercero, que es el patrón, que es el sentido de la ley, ¿no? El patrón normativo, me refiero, que es lo que nos permite el lenguaje, lo que nos permite formarnos parte de una comunidad, reconocernos cultural y socialmente, ¿no? Entonces sentirnos valorados y reconocidos también. Todo eso es lo que nos hace permitir, lo que nos permite entonces un medio para comunicarnos y ciertas reglas, si no, sería imposible. Si entre el primero y el segundo, entre vos y yo, hay un tercero. El tercero es la norma, ¿no? La ley, dice, en el sentido de la ley simbólica, ¿no? Nacer a lo posible, descubrir todas las posibilidades que tenemos como seres humanos, y ahí la educación tiene para hacer un montón, mostrar no lo que te falta, sino todo lo que podés hacer, todo lo que tenés, todas tus potencialidades. Hay algunas definiciones de educación que apuntan a eso, desarrollar la potencialidad del sujeto, ¿no? Hoy un alumno estaba leyendo un parcial y me gustó mucho cómo terminó, ¿no? Hablando de Nassif, decía que Nassif en definitiva termina diciendo que la educación acaba en el umbral de la libertad, digamos, de la libertad que le da al sujeto, ¿no? Queda muy bueno. Bueno, y eso es hacer todo lo posible por la libertad y la autonomía del otro. Nacer a la voluntad, es decir, el deseo de aprender, ahí también tenemos mucho para hacer, ¿no? Que es motivar el deseo de aprender. Y ahí hay algunos autores que diferencian, ¿no? El deseo de saber y el deseo de aprender diferencia él. Dice que el deseo de saber a veces termina siendo como las ganas de informarse, ¿no? Y de todo el tiempo como de acumular conocimiento. En cambio el deseo de aprender es realmente darle tiempo para que el aprendizaje sea posible. Un poco como la diferencia entre información y conocimiento, algo similar a eso. Y por último, nacer a lo político, ¿no? El reconocimiento de la alteridad del otro, la posibilidad de reconocer la diversidad, de hacer la sociedad en conjunto. El pasaje del niño adulto es el mismo proceso de pasaje a convertirse en ciudadano. Eso es muy interesante lo que dice Ingrid, ¿no? Que todo esto que hace el sujeto en términos personales como sujeto, para convertirnos de niños en adultos, es también un proceso que nos convierte en ciudadanos, ¿sí? Ese mismo proceso que nos convertimos en ciudadanos. Porque todo esto, la ley, descubrir todas las potencialidades de las personas y descubrir cómo podemos convivir juntos, es la base de la ciudadanía. Por eso, sin duda, la formación de la ciudadanía es uno de los propósitos de la educación, ¿no? Me parece que está muy bien, muy interesante esto que nos trae Merie para distinguir un poco que cuando hablamos de transmisión no hablamos solo de los contenidos, no se trata solo de formar en contenidos que son valiosos, sino contenidos que habilitan. Es decir, no contenidos solo en los términos disciplinares, las materias, que son importantes, sino también esos contenidos junto a disposiciones sociales, valores o valoraciones, formas de actuar, ¿no? Pero esto puede tener que ver con lo que se llama
comúnmente el currículum oculto, ¿no? Como todas estas... Lo que pasa es que acá no plantea que sea oculto, sino que lo asumamos, lo hagamos bien visible, que trabajemos porque sea visible, porque si no, efectivamente, igualmente oculto está, como decís. En la escuela suceden efectivamente enseñanzas acerca de, por ejemplo, del manejo de las reglas, etcétera. Muchas implícitas son, ¿no? Y otras explícitas. Si queremos que estas se conviertan en verdaderas enseñanzas desde el punto de vista pedagógico, tenemos que explicitarlas, tenemos que preparar estrategias para trabajar. Porque si no, lo implícito va a ganar, y de eso no podés manejarlo, digamos. Sí. Quizá la compañera se refería a, no sé, ¿no? A ver si la interpreté bien. En el currículum oculto, como el no escrito, como por ahí el no plasmado en un programa, en un contenido en sí. No sé si estoy orientada en lo que querías decir, no me acuerdo el nombre porque no me aparece ahora. Sí, claro. Yo lo que claro, como el era currículum negado, digamos. Sí, lo que está Desde el punto de legitimado. vista de la didáctica, por ahí, claro. No dicho, el currículum no dicho, claro. Ahí va. No explicitado, quizás en lo legitimado, o en como que se habla más de los contenidos escolares, que es de lo que venimos hablando, que quizás no es lo único, no es el centro, y esto está como implícito, ¿no? En lo legitimado. Claro, como implícito. Que en realidad en el nivel inicial sí lo tienen mucho más incorporado, y también quizás algo en primer ciclo de primaria, y después se va perdiendo, ¿no? Creo que también porque un poco tiene un sentido en esto de decir, bueno, al principio los chicos los niños son muy pequeños, entonces hay cuestiones que necesitan ser como manifestadas o exteriorizadas, y que después uno las va acomodando por sabidas, ¿no? Como diciendo, bueno, y empezamos a priorizar tal vez otros saberes, otros más, y está bien, no sé, claro, académicos. y es así, está bien, digamos, claro. Pero no hay que dejar de pensar que todavía son, digamos, sujetos de formación, y que hay que trabajar estos aspectos. Tal cual. Miren y todo lo que aparte nos no está dar enseñando la perspectiva de género, por ejemplo. Claro, ¿no? lógico. No, por eso no lo digo como que esté bien, digo, me parece que la lógica sería esa. Sí, es un poco así. Bueno, en la hoja de ruta, en la clase 9, el marco referencial del núcleo 3, un poco hicimos un panorama de las transformaciones contemporáneas, guiando en función de las lecturas, ¿no? Los procesos de socialización, las infancias, los desafíos de la transmisión cultural. Y ahí, en el último punto de esta clase, sobre transmisión cultural, tomábamos la categoría de Pablo Pinó, del docente, justamente como un trabajador de la transmisión de la cultura. Y es un aspecto interesante para trabajar. Por un lado, el concepto de trabajador de la educación, es decir, habla de un trabajador, ahí tiene un posicionamiento, evidentemente, ¿no? sobre este lugar del docente, pero lo define a partir de un trabajador de la transmisión de la cultura. Dice, la escuela, a través de la enseñanza, tiene la responsabilidad de dotar a las nuevas generaciones de ciertas herramientas valiosas de la cultura como factor fundamental del consenso social para la participación en una significación común. Es decir, la escuela es la que te da como ciudadano las herramientas comunes para la participación en la vida social. Y eso lo convierte entonces al educador, a quien da esa, como decíamos hoy, habilitación. Eso es trabajar en la transmisión de la cultura. Es contenidos y orientar valorativamente en las formas de actuar y relacionarse, entre otros aspectos. Ustedes algo de esto trabajaron también, de las relaciones intergeneracionales, del concepto de transmisión y relacionado con la autoridad pedagógica en los trabajos prácticos. No sé si quieren recuperar algo, si quieren traer aquí de lo que han trabajado. Sí, puedo decir. Cuéntenos, compartan. Dejo, ahí está.
Ahí está, si nos vemos. que hablamos en los prácticos de la autoridad como una responsabilidad. O sea, el planteo que nos tenemos que hacer es cómo vamos a llevar a cabo esa responsabilidad, que es como por ahí un poco todo lo que Bien, veníamos hablando. Muy bien, concepto de responsabilidad educadora. Bien. Sí, desde Tenti y Fanfani también a mí yo ya lo había leído el texto y lo volví a leer y me volvió a quedar o sea, con respecto a la tarea del docente y al desafío, ¿no? que nos sigue tocando y que se va como modificando, pero sigue siempre es un poco más el desafío, en este caso el de la motivación, ¿no? Cómo hacer, recién decías, Gabriela, lo de Pinó, que decía esto de transmisión de la cultura, digo, cómo también recae en el docente esto de la responsabilidad, como decía la compañera, de motivar, ¿no? Y de que del otro lado haya interés en recibir esa herramienta, ¿no? Creo que es un punto, Ese es uno de por los lo menos grandes lo desafíos. pienso. Totalmente. Porque puede pasar lo que veíamos al principio de todo, ¿no? Que el otro te dice, no, yo paso, ¿no? Como Claro. Telo, no, yo paso. O no me interesa, o no, digamos, nos pone a Sí, nosotros... y te lo va a decir, la diferencia es que ahora te lo va a decir. Sí, Además, lo dice. te lo va a decir. Te lo dice, sí. Entonces el docente se ve ante la necesidad de reconfigurar su autoridad pedagógica en cada situación, es decir, ahora es situada y no le deviene automáticamente del cargo. Si bien el cargo y con la tiene autoridad, respaldo, te digo, no es suficiente. Con la autoridad repensar todo, no solamente la autoridad, digo, empiezas a repensar como, bueno, como tu posición, incluso el saber, como viste, hay un montón de cosas que van, creo yo, en mi opinión, que van como incrementando ese círculo en el que, bueno, es mucha la responsabilidad en el docente, ¿no? En esto de lograr que esa herramienta llegue y que interese que llegue. Claro. Como repensar toda la práctica docente. ¿Cómo, Ailén? Como repensar toda la práctica docente. Claro, y mostrarle al otro que tenés algo importante para decirle, y algo interesante. Y no desmerecer todo lo que ellos saben ahora también, porque es como que más que nunca se nota la reciprocidad entre el docente y el alumno, porque... Sí. Claro, de hecho, con respecto a lo que decía Ailén, hablamos mucho sobre el tema de repensar las prácticas docentes en el sentido de poner como foco la enseñanza, ¿no? Que un poco rompe con lo que venía pasando hace años, de que la culpa siempre era del aprendizaje y si no aprendían, bueno, es culpa de que no aprendieron, yo enseñé y ya está. Entonces un poco como corrernos de ese foco y decir, bueno, ¿qué está pasando con la enseñanza? ¿Qué estoy haciendo como docente? ¿Desde qué lugar me estoy posicionando? ¿Qué puedo cambiar para que el aprendizaje sea significativo, ¿no? Y algo que sobrevuela, lo veo yo, que sobre todo en la escuela técnica, sobre los contenidos, es el para qué enseñamos. Entonces, a lo que voy es esto, si vamos a transmitir cultura, es una idea fuertísima, pero al mismo tiempo a veces se comete el error que quizá o el sistema educativo o los docentes pensamos que estamos enseñando para que ese chico el día de mañana pueda trabajar de eso que le enseñamos. Entonces se pierde el amor al conocimiento. Entonces el chico dice, tengo que saber esto para pasar de año o esto para poder trabajar de cual o tal cosa. Y por ahí eso tendríamos que, yo no digo nosotros podemos ser peones para hacerlo, pero tendría que haber una bajada de línea donde se transmita más el amor al conocimiento y no la razón instrumental del conocimiento para poder trabajar el día de mañana, ¿no? Ahí nos dice, vos sabés que hay un artículo de Tenti que trabajaba esta idea, cuáles son las motivaciones, ¿no? Porque justamente analizaba la situación de la escuela secundaria, los adolescentes y jóvenes y demás. Y él decía que pensemos también en el amor al conocimiento. ¿Para qué se estudia? ¿Para el amor al conocimiento? ¿Para una razón utilitaria? Sería interesante pensar, ¿no? ¿Para qué estudian? ¿Para qué estudian ustedes, por ejemplo? En el caso mío, que ya soy una persona grande, por el conocimiento. Yo sé que hay muchos chicos que dicen, necesito recibirme de profe. Escuchemos a ver a otros. ¿Para qué estudian?
Me pareció también importante el posicionamiento docente. Pudimos ver un fragmento de Luna Avellaneda donde uno de los estudiantes le pregunta para qué estudiaban el viento sonda, por ejemplo. Sí. Y en ese momento no sabía qué contestar, entonces pasó, se puso Sí, violento. la situación, momento. claro, que no supo resolver. Entonces la importancia Porque, que nosotros... Claro. No, que retomemos la importancia del conocimiento. Posicionarnos en bueno, un lugar... pero ahí esperar que el otro lo haga por el amor al conocimiento, en realidad es más una representación nuestra que respetar el deseo del otro. El otro nos puede decir que lo hace, por ejemplo, por interés. ¿Estaría mal eso? ¿Está mal que el otro estudie por interés? ¿Por qué No. tiene que estudiar por amor al conocimiento? ¿Por qué estaría mal que le permita conseguir un trabajo y mejorar su vida? O finalizar el en estudio definitiva, para después hacer otra cosa que le guste, no sé, por por ejemplo. ejemplo, porque en definitiva son decisiones de los sujetos. El tema es que nosotros vemos también el por qué estudiar a raíz de disposiciones sociales típicas de las clases medias y de medias altas, digamos, y de otro periodo histórico. No deja de ser una visión moderna esa, ¿no? de la educación. Muchos de nosotros todavía no somos plenamente posmodernos. En algunos aspectos estamos todavía, ¿no? Muy imbuidos de algunas categorías modernas. Y puede haber distintas situaciones por las que, o intereses, ¿no? Entonces yo les pregunté a propósito por qué estudian ustedes, a ver si en general es una pregunta que ni siquiera está bien hacerla, porque tensiona al otro, ¿no? Entonces, ustedes lo que digan va a estar bien. Todo es válido, porque mientras sea, claro, por supuesto, mientras sea, que no haga daño a nadie, obviamente, estamos hablando, quiere decir que las valoraciones subjetivas van a ser todas bien aceptables. Lo que nos puede permitir esta respuesta es conocernos mejor, pero ¿por qué estaría mal que nos dijeran eso? En todo caso, lo que sí podemos hacer, un poco tomando lo que nos trae Diego, es mostrar que el conocimiento tiene potencia, que tiene posibilidades para abrirnos otros mundos, mostrarnos otras experiencias, ¿no? Abrirnos otros mundos, porque ¿quién tiene más preguntas para hacerse? Quien más conoce, ¿no? ¿Quién tiene más ganas de... Ahí hay una relación de progresión hacia adelante. ¿Quién tiene, ¿no? de envión? ¿Quién tiene más ganas de leer? El lector. ¿Quién tiene más ganas de conocer? El que conoce. Por eso es tan importante el impulso y la motivación, ¿no? Bueno, acá estoy leyendo algunas de las respuestas de los comentarios en el chat y nos van acompañando también. La verdad es que discutir sobre el tema de transmisión y autoridad no son cuestiones cerradas. Y como les digo, después ustedes van a tener sobre esto reflexiones profundas porque son temas centrales sobre la pedagogía, posiblemente vuelvan a tomar en pedagogía 1 y en pedagogía 2 también tienen como categorías centrales. Pero no podemos dejar de pensar que ese es uno de los desafíos actuales, porque si bien tiene su connotación teórica, tiene a su vez su especificidad concreta en cada aula, en cada escena escolar, en cada escena educativa, en la que se está pensando en qué sentido tiene educar hoy. Eso es lo que estamos discutiendo, qué sentido tiene educar, ¿no? Bueno, como ven, es muy potente este temario, esta discusión. Creo que lo habíamos hablado la clase pasada con Luciano, o no sé si fue en el práctico, de que no, también los adultos no le tomábamos en cuenta los medios en que los chicos obtenían conocimientos, que decían los streaming, los youtubers. Entonces por ahí empezar a partir un poco desde
todo Lo que ese recién mundo decía que... la compañera es que esta transmisión tiene que pensarse a partir del respeto del otro, la palabra y de los saberes del otro. Y creo que ahí también hay bastante contenido, hay bastante para hacer, ¿no? Claro, y por Después ahí lo a vamos veces, a ver bueno, con para no eso entrar... que también lo plantea Terigi cuando hablemos las Sí. próximas clases de inclusión, también ahí, ¿no? Es un tema a ver, en eso falta mucho avanzar todavía. Bien, ahora bien, el concepto de transmisión desde la pedagogía, entonces un concepto resituado como filiación generacional, como responsabilidad educadora, hacernos cargo de los niños, de los jóvenes, invitarlos entonces a integrar este mundo de pleno derecho, a habitarlo y a vivirlo en toda su potencialidad, o vivir como a nacer a lo posible, como dice, y a toda la potencialidad, como decía Miriam. Pero nos encontramos con una situación evidentemente muy problemática, que tiene que ver con la situación en la que estas escenas y estos actos educativos se desarrollan y tienen lugar. Entonces ahí nos vamos a trasladar desde la pedagogía, desde el discurso pedagógico, desde el pensamiento pedagógico de las últimas clases, a un pensamiento más socioeducativo, a un abordaje más socioeducativo, que nos va a hacer revisar, ¿no? y repensar estas cuestiones en clave de contenidos entonces socioeducativos, que nos van a poner a la relación educación-sociedad en primer orden. ¿Qué posibilidades y límites tiene la educación para transformar a las personas y las sociedades? ¿Cuál es su legitimidad? ¿Cuál es su performatividad? ¿Cuáles son sus funciones sociales? ¿A qué puede aportar? Hay una fórmula que a veces se usa para caracterizar esto, que es la siguiente: ¿qué puede una escuela? Y fíjense que en el puede estamos hablando del verbo poder. ¿Cuál es el poder de la educación? ¿No? ¿Qué puede? ¿Cuánto puede? ¿Qué puede hacer? Alrededor de eso, entonces, de estos temas, vamos a iniciar el núcleo 4, ¿sí? Que es un núcleo también bien interesante, potente, complejo, de temáticas de actualidad, como digo, con miradas que combinan lo socioeducativo con lo pedagógico. En este núcleo 4, si habrán visto la hoja de ruta, tenemos un par de clases, porque la clase de hoy, que vamos a iniciar, la siguiente es feriado, y después tenemos la clase del 28 y la del 5 de julio. ¿Sí? Porque la del 12 la vamos a dejar para cierres y otras cosas. Así que nos quedan esta clase y 2 clases más en los teóricos. Ya vamos terminando las clases sincrónicas. Y como verán, el temario es ambicioso. Hay una sola clase escrita, y esa clase escrita va a ser nuestra guía. La están viendo, es la hoja de la clase escrita número 12. ¿Sí? ¿La han podido leer? Esa la vamos a usar entonces como guía en estas 3 clases. Y la bibliografía de referencia. ¿Pudieron ver la clase? Parece que no. Sí, 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 pude. Sí, sí. ¿Algunos sí? Bueno. Hice Bueno. un vuelo rasante. Bueno, pero ese vuelo rasante te permite ubicarte, aunque sea en qué es, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, esta clase 12, la 13 es la última, es la del Derecho Social a la Educación, y se ven prácticos. Son solo 2 clases escritas, pero las 2 muy potentes. La clase 12 de los teóricos, por un lado, presenta o hace algún comentario sobre el texto que vamos a ver ahora, que es el texto de Etenti Fanfani, Educación y Construcción de una Sociedad Más Justa. Luego toma un desarrollo de
la perspectiva de Pierre Bourdieu para abordar el concepto de educación y reproducción de las desigualdades sociales, ¿no? Y sobre todo el peso del capital cultural. Y luego el tema de inclusión y exclusión, exclusión social, inclusión educativa, y ya con eso terminamos ya el núcleo. Mientras en los prácticos van a ver estas cuestiones, y sobre todo el concepto de derecho a la educación. Bien, como ven es ambicioso y esta clase escrita es para que la lean, la trabajen a la par de la bibliografía. La bibliografía es un texto de Camiglioni, de Alicia Camiglioni, una argentina, pedagoga de la UBA. El texto es corto de Tenti Fanfani y después video. Así que es poca bibliografía obligatoria, pero sí va a haber alguna bibliografía adicional que les voy a enviar para que las distribuyamos por comisiones y las podamos presentar. Como tienen 15 días, les voy a pedir es que entonces lean bibliografía adicional a forma complementaria y puedan hacer tipo seminario, podamos contar a ver la comisión B que leyó y le pueda comentar a las otras comisiones ese texto que las otras no leyeron. ¿Sí? Nosotros Entonces, teníamos en la bibliografía ampliatoria, teníamos las políticas de inclusión de Tenti Fanfani, que digamos que el texto claro, este es un resumen. Claro, uno va a ser ese, otro texto puede ser otro, claro. Y estaba también el de la escuela secundaria en el foco de la inclusión educativa. Sí, exacto. Todos los que les digo van a estar digitalizados, están en la bibliografía complementaria. Exactamente, vamos a distribuir la bibliografía complementaria para que lo puedan ir leyendo y presentarlo en 15 días. Y también recuerden que participar, porque después nos vamos a encontrar en los coloquios. Y quiero verles a todos las caras, quiero que hablen, que también practiquen la oralidad, porque en agosto nos vamos a encontrar en los coloquios y está bueno empezar a alargarse a hablar y a comentar. Bueno, el primer punto entonces es la relación, como decíamos, educación-sociedad, podría ser el título de un capítulo de un libro de sociología de la educación, seguramente, probablemente el primero, ¿no? Bueno, sobre esto habría un montón para desarrollar y andar, y en la sociología de la educación, que ustedes en materia tienen en segundo año, van a abordar en detalle, pero nosotros necesitamos algunos de estos contenidos para abordar problemáticas educativas. En particular, la relación entre el aporte que puede hacer a la educación para la mejora o la transformación de las personas y las sociedades, y a la inversa, en qué medida la educación está condicionada socialmente. ¿Cuáles son las posibilidades de su actuación, digamos, lo que decíamos hoy, las que puede las cosas? Acá podemos ver algunos conceptos que ya vimos. Uno era el que estaba en el parcial. ¿Recuerdan la primera pregunta? ¿Qué quiere decir que las prácticas educativas están sobredeterminadas? Fue la pregunta del parcial de teoría. Que encontré, la verdad es una pregunta de respuesta muy dispar, pero interesante. Algunas no me esperaba esos armados, pero estuvieron interesantes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué nos encontraríamos con esa... A ver, perdón, con esa expresión? ¿Por qué decimos entonces que las prácticas educativas están sobredeterminadas? Porque siempre influye lo social en lo que vamos a enseñar, tanto Claro. en cómo lo vamos a enseñar y cómo vamos a hacer la propuesta pedagógica a los alumnos. Sí, ahí, atención, yo una característica que encontré en este grupo, un poco porque hay muchos docentes,
es que remiten muchas veces la educación a la enseñanza. Atención con eso, que no es lo mismo, ¿eh? Tengan en cuenta eso. Estamos hablando de prácticas educativas, que es más amplio que prácticas de enseñanza. O no hablen solo de los docentes y los educadores, si bien muchas veces estamos de eso. Pero lo que igualmente se entiende ahí, a la cuestión que vamos, es que las prácticas educativas, en definitiva, están en un contexto social, ¿no? La mayoría contestó eso y escribió alrededor de es una actividad social, y entonces está condicionada por esos factores. Ahora, ¿qué quiere decir sobredeterminación? ¿Sería lo mismo decir sobredeterminación que determinación? ¿O determinación total? Para tensionar un poco los conceptos. No, porque un poco tienen como cierta autonomía también. Si bien están determinadas en algún punto porque somos sujetos sociales y responde la educación a demandas sociales, también tiene cierto carácter de autonomía, ¿no? Poder de decisiones, posicionamientos. Bien. Bueno, ¿cómo se llama ese poder, esa cierta autonomía o ese poder de autonomía? ¿Cuál es el concepto? ¿Cómo se dice? ¿Cómo vimos? ¿Autonomía cuánto? En ciencias sociales, ¿cómo se llama eso? Autonomía relativa. ¿No? Autonomía relativa. Es decir, frente a, y eso es una gran discusión en las ciencias sociales, de base marxista, es decir, frente a los condicionamientos, frente a la determinación de las condiciones sociales de existencia, y las condiciones materiales relacionadas con los factores económicos, la distribución del ingreso, el trabajo, el peso de la base material, a la que también se suman las bases sociales, simbólicas y culturales. Bueno, ¿cuál es la posibilidad entonces? Bueno, las instituciones, los sujetos, en definitiva, tienen un margen de actuación. Ese margen de actuación es, como dijo una compañera, es particular, existe pero no es total, ¿no? Bueno, eso es una autonomía relativa. ¿Y por qué relativa? ¿Relativa a qué? Y ahí estaría, bueno, relativa respecto a que no es absoluta, pero es relativa también a las condiciones en que se desarrolla esa autonomía, ¿no? Es decir, lo que decíamos al inicio, bueno, en la medida en que las personas, los sujetos, en el sentido colectivo, incluso también instituciones, grupos, clases, etcétera, generen proyectos y acciones de lucha, podrán en ese sentido generar instancias de combate, ¿no? Es el juego entre la hegemonía y la contrahegemonía, en definitiva, es la respuesta a la dominación. Quiero decir que entonces hablamos de sobredeterminación, porque la determinación no es total. A algunos les faltó ver esta parte, sí, está condicionada la educación, ¿no? Sí, está condicionada. Está condicionada, creo que si alguno no tenía dudas, en los 2 últimos años es más que evidente, ¿no? En el año y medio que ya estamos transitando. Para algunos no estaba a la vista, hoy creo que está para todos a la vista. Está condicionada socialmente, pero también tiene márgenes de actuación. Y por eso pues, poníamos el ejemplo a principios de año de ante la misma situación de vulnerabilidad o condiciones equivalentes, algunas instituciones trabajan de un modo y otras instituciones trabajan de otro modo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hizo la diferencia? Es decir, cómo operaron los sujetos en los intersticios, cómo operaron en esas dimensiones institucionales para que pueda darse lugar a activar ese margen de autonomía creativa que tenemos. Bueno, por lo tanto, podemos decir que la relación entre educación y sociedad es una relación compleja, no está automáticamente dada, sellada. Por un lado, hay una fuerte confianza histórica, ¿no?, propia del discurso moderno, en que la educación ayuda al progreso,
a la mejora de la vida social y al progreso de las personas. Y ese discurso, buena parte estuvo presente en el siglo XX, ¿verdad? En buena parte, diríamos hasta fin del siglo XX, formó parte de nuestro ideario. Es más, a mediados de siglo, ya de década de 50 y 60, a medida que se salió de la posguerra y los estados desarrollaron toda su potencialidad, los estados de bienestar en Europa o los estados de base popular en América Latina, lo hicieron también con expansión de la educación, ¿no? Con expansión de los derechos de la educación a través, por ejemplo, de expandir matrículas, crear instituciones, crear universidades, etc. Bueno, fue un momento entre los 50 y los 60 donde la expansión educativa va para arriba. Eso mostró como en un momento de desarrollo de las fuerzas económicas y productivas de la posguerra, unas sociedades occidentales en expansión. Al mismo tiempo, en la década del 60, mientras se estaba viviendo ese discurso desarrollista, se empieza a advertir desde los medios académicos fundamentalmente que esa reactivación y esa expansión no llegaba a todos. Y no llegaba a todos ni llegaba del mismo modo. Llegaba a algunos, por ejemplo, pero llegaba a una versión menor, que no les devaluada, que no les permitía un progreso suficiente. Y lo que se empieza a advertir a través de los departamentos de investigación, sobre todo de los estatales o de las universidades, que empiezan a hacer investigaciones estadísticas o tomando los datos que hay en los ministerios de educación y las escuelas, a poner de manifiesto la relación directa que había entre los desempeños escolares y la clase social o la etnia o la raza. Particularmente en Estados Unidos se puso muy de manifiesto a través de los departamentos de investigación cómo los niños y jóvenes de los sectores afroamericanos tenían desempeños menores que llevaban a su abandono, a su repitencia, que los niños y niñas de raza blanca. Eso llevó a la producción y difusión de un informe muy famoso, que se llama el informe Coleman, y que lo estoy citando porque Tenchi Fanfani lo nombra en el texto, que fue como un parteaguas en la época, en el sentido de una serie de estudios, es el más conocido de una serie de estudios que empiezan a mostrar eso desde la estadística y de las investigaciones. Ya les digo, estatales y de universidades. Pero también, al mismo tiempo, algunas producciones de algunos pensadores empiezan a poner esto de manifiesto a través de distintas teorías o cuerpos teóricos. Hay dos que vamos a destacar especialmente. No son los únicos, ¿no? Porque hay trabajos en la antropología que también ponen de manifiesto estas cuestiones y demás, pero vamos a quedarnos con dos. Uno es el del propio Bourdieu, y que después también tiene otras teorías contemporáneas a él, que respecto a teorías de la reproducción, pero vamos a tomar el libro de 1970, La reproducción, ¿sí?, de Bourdieu y Passerón, como un verdadero parteaguas en esto. Y el otro es, a la misma época, 1970, desde América Latina, desde Brasil, Pedagogía del oprimido Freire. Esa referencia la vamos a hacer la semana que viene, en 15 días, el de Freire. Hoy nos vamos a quedar iniciando al menos o hablando un poco del de Bourdieu. Bien, ¿qué nos trae en esto para recuperar la línea que nos plantea Tenchi Fanfani y para poder introducir a Bourdieu? Que lo que nos trae Tenchi Fanfani acá, si tienen el texto en mano o en versión digital, es
que ya quedó demostrado, ya se puso de manifiesto a partir de los años 60, cómo hay cierta relación entre una educación que no logra revertir esas diferencias de origen, de clase social, de etnia, de género, sino que termina siendo funcional o jugando el juego y siendo funcional a la reproducción de las desigualdades sociales. En ese caso, ese tipo de teorías, ¿qué hicieron? Nos hicieron sacar el velo ingenuo sobre lo educativo. Son estos tipos de trabajo, tanto el de Bourdieu como el de Freire, que cuando uno los lee nunca más vuelve a pensar lo mismo sobre la educación. Puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero te cambia la perspectiva para siempre. ¿Por qué? Porque hacen parteaguas, no son esos autores claves en la formación, que es como Freud para un psicólogo, Lacan, ¿no? Porque ponen en palabras y en datos y en teoría y en categorías, ¿no? y demás, una perspectiva distinta para mirar, para romper el sentido común, para romper las naturalizaciones que hay, y en este caso sobre esa ingenuidad o esa confianza ciega en el poder de la educación, o la educación todo lo puede, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que, digamos, nos traen este conjunto de teorías, que en las teorías pedagógicas las podemos conocer como pedagogías críticas, y en las teorías socioeducativas como las teorías críticas, y particularmente a este grupo crítico reproductivistas, lo que nos muestran es que en ese caso la educación escolar, lejos de contribuir con la mejora de la vida social de las personas, termina contribuyendo con la reproducción social de las desigualdades. De ahí que sea la función de la reproducción social. Y por eso, en algún caso, yo les he comentado que hay que poder distinguir cuando uno habla, de cuando usa el concepto de transmisión de la cultura, como la renovación y transmisión de la cultura como función de la reproducción, porque cuando usamos el concepto de reproducción como palabra, está muy asociada a la reproducción social de las desigualdades. Tengan presente esto. Si ustedes dicen la educación tiene función de reproducción, dicen eso, ¿sí? Yo entiendo que se están refiriendo a la reproducción social de desigualdad. Se están adjudicando esta mención que hace Bourdieu. ¿Y cómo lo mostraban estos autores? Bueno, lo que mostraban estos autores es que a través de distintos mecanismos, que generalmente están encubiertos, mecanismos implícitos, como le señalaban las compañeras, se contribuye con el status quo. Por ejemplo, los contenidos que se enseñan son producto de una operación simbólica que hace el Estado capitalista en definitiva, que es establecer los contenidos a enseñar de cierto sector social, como de clases medias y medias altas. Como los sectores subalternos no tienen esas disposiciones sociales previas que se exige en la escuela para acceder a esos contenidos, lo que ocurre, que es muy claro, por ejemplo, en los inicios, ¿no?, de los años de primer grado, en primer año de secundaria, o en primer año de universidad, etc., lleva a qué problema? Al problema, entre comillas, del fracaso escolar, ¿no? En ese momento se habla del fracaso escolar. Por lo tanto, ahí tenemos una perspectiva en la que el fracaso escolar queda de manifiesto, que no es entonces una cuestión personal de los individuos, sino función de una situación social. Eso hace cambiar la perspectiva, eso es lo que logra estas perspectivas como las de Bourdieu. Nos permiten ver en estas cuestiones la inscripción de lo macrosocial
en lo microsocial, de lo macrosocial en lo institucional, lo macrosocial en las prácticas pedagógicas, la determinación macro en la educación. ¿Sí? Pero de una forma implícita o subyacente, pero que la hace todavía más potente. ¿Sí? Esta cuestión del fracaso escolar es la que más desarrollan, pero no es la única, como vamos a ver, desarrollan algunas otras. Antes de avanzar con esto, cuando Fenti Fanfani entonces dice y se plantea, ¿qué puede la educación para una educación y la construcción de una sociedad más justa? ¿Qué dice él en ese texto? Si tenemos estos condicionamientos, ¿la escuela sola puede? No. No, lo que va a decir el autor es que la escuela sola no puede, sino que también necesita de políticas educativas y que también sin la escuela no se puede. Y sin la escuela no se puede. ¿Y solo políticas educativas? No, condiciones sociales de igualdad, condiciones sociales. Exacto, porque es lo que nos señalaron las teorías que acabamos de ver. Si no hay cambios, entonces en la base material y social, en la redistribución de la riqueza, en el empleo, en esas cuestiones, la escuela no puede cumplir su misión específica. Es más, muchas veces queda atravesada y enredada por la desigualdad. Por ejemplo, de lo que estamos transitando ahora. Las escuelas, los docentes, los equipos directivos, los inspectores están haciendo muchísimo esfuerzo para llevar adelante oportunidades para los estudiantes, pero evidentemente hay dificultades por las condiciones sociales de existencia de la vida de las y los estudiantes. Es evidente. Entonces, si no se modifica, y no es la escuela la que puede modificar, no es la educación la que puede modificar el acceso al empleo, puede contribuir a la mejora a mediano plazo con las oportunidades laborales de la persona o el desarrollo de un país. Sí, pero no puede, si no hay redistribución de la riqueza, políticas que apunten a eso, no sé, al acceso a la conectividad, al acceso a dispositivos. Pensemos lo siguiente. En una de las clases escritas a principio de la cursada, no sé si prestaron atención en este momento, hacíamos una pregunta. ¿Se vieron que siempre salen a determinados años la toma de pruebas PISA a nivel internacional, los estándares educativos, y los medios sacan unos carteles grandes, Argentina quedó en el número 40 y pico, se retrasó respecto al otro? Bueno, ¿quiénes son los países que están en los primeros lugares? ¿No? ¿Quiénes son los que tienen los estándares educativos más altos? Los países dominantes en la lógica capitalista. ¿Y quiénes son? Pero ¿quiénes son los países que tienen mejores indicadores? ¿Ustedes saben? Los países de Europa nórdica. Nórdicos. Los países Finlandia, nórdicos. Islandia. Exacto. Finlandia, que ahora era Islandia, Dinamarca, también países como Japón, ¿no? ¿Por qué Finlandia tiene los mejores rankings educativos? ¿Ustedes qué piensan? Bueno, las condiciones son Islandia, diferentes. Dinamarca. Son diferentes las condiciones, tanto económicas, de retribución, de salarios, hay un montón de condicionantes. Sí, Claro, tal cual, tal cual. Sí, acá se pregunta, Andrea, los que crean esos exámenes, seguramente podemos cuestionar muchas cosas de los exámenes, pero los exámenes también los hacen los chicos finlandeses, los hacen los chicos dinamarqueses, digamos. Seguramente se pueden hacer con una lógica, pero también participan los elencos nacionales, no es que vienen los exámenes desde afuera y se toman así, no lo deciden en Helsinki del examen. No, hay elencos nacionales que adaptan y los hacen equivalentes en los países.
después que nosotros tenemos lógicas de enseñanza distintas a los, quizás a este tipo de pruebas, es decir, intervienen un montón de cosas, pero nos cambiaría nuestra posición, en todo caso. Pero yo digo, ¿por qué Finlandia o Islandia? ¿Pero es porque tienen el mejor sistema educativo o es porque tienen una sociedad muy igualitaria? Claro, porque la política acompaña. Claro, evidentemente la relación entre igualdad social y mejora educativa es importante. Sí. No, que yo me recuerdo haber visto un documental de Moore, del documentalista Moore, donde le preguntaba a una maestra cuál es la mejor escuela de Finlandia, y la maestra se lo quedaba mirando como diciendo, acá no hay mejores o peores. No existe esa pregunta. Claro, no existe esa pregunta. O sea, claro, ahí sería tenemos, malo eso. Ahí tenemos una explicación por qué la educación es buena en Finlandia, porque todas las escuelas son buenas. Claro, entonces, no habría diferencia de calidad como nos puede pasar en una escuela en el casco urbano de La Plata o en Recoleta y una escuela por ahí en otro lugar del país. Bien. Bien. Ahí está bien lo que decías. Esa es la, ¿no? Como la diferencia también, porque tiene una sociedad igualitaria, dice Karina. Claro. Bien, bueno, esa es entonces un punto, ¿no? La escuela sola no puede. Y la otra cosa que dice Tenchi Fanfani, sin la escuela no se puede, lo que decía hoy la compañera. ¿Quién era la compañera que habló, que dijo esto de la escuela sola no se puede y sin la escuela no se puede? Sí. ¿Quién? Yo, Yamila Olivera. Ah, Yamila. Sí, y en eso sin la escuela no se puede, ¿en qué sentido? Vos o cualquiera, quien quiera aportar. Sí, no sé si algún compañero quiere aportar. Sí, porque es la escuela la que va... Ay, perdón. No, está bien, decir. No, eso, que es la escuela la que va a formar toda la sociedad del futuro también. Es como un círculo. Sí, y porque la escuela es la que puede hacer esa contribución que hablábamos hace un rato, la que nos hace común. Porque es en la escuela donde podemos encontrar los valores comunes, encontrar al otro como ciudadano, como, ¿no? Como un par. En algunos lugares en la escuela tal vez no acceden a algunos saberes, ¿no? A veces en aquellos lugares rurales o alejados donde hay una pequeña comunidad, a veces la escuela es la que propicia el encuentro con otros conocimientos. No sé Bueno, si se escucha bien porque... Sí. Aquí hay un aspecto interesante que se ha remarcado mucho en este tiempo de pandemia, que queda claro que también la escuela es un lugar muy importante para la socialización. Quizás lo estábamos considerando poco, porque con todo el discurso de que ahora los jóvenes son todos, no sé, hiperconectados, ¿no? Que transitan por otros lugares, y todo eso es cierto, digamos, está bien, tienen otras formas de comunicarse y demás. Sin embargo, la escuela mostró que tiene su potencia socializadora, que la sigue teniendo, quiero decir, y para todos los sectores sociales, y en todos, digamos, los contextos, pueden tener características evidentes, pero en todos los contextos. De hecho, se está reclamando la escuela presencial, se añora la escuela presencial en la mayoría de los jóvenes y los niños. Por lo tanto, ahí hay una cuestión que uno tiene que pensar, que la escuela enseña contenidos y enseña tanto más. Lo veíamos recién desde la transmisión cultural, porque enseña a vivir socialmente en forma de convivencia democrática, a pasar, a pasar buenos momentos con amigos, a poder estar con otros, a descubrir cuestiones nuevas, tener nuevas experiencias. Bueno, me parece que va por ahí también lo que decís. Luego dice Tenchi Fanfani, en última instancia, la construcción de una escuela mejor para una sociedad más justa es una cuestión de ciudadanía.
¿Mm? En otros términos, es algo que excede el campo estrecho de la pedagogía y la política educativa. Es una cuestión de política con mayúsculas y sin adjetivos. Y a mí me gusta mucho el párrafo que termina, no sé si lo tienen a mano, me parece que está muy bien. Es un texto que a mí me gusta porque es muy corto pero bien contundente, queda bien clara la idea. Dice, una sociedad más justa nunca será el resultado automático de ningún mecanismo espontáneo del mercado. Por el contrario, es preciso construir una fuerte voluntad colectiva para la realización del interés general. Esta debe tener un sentido y un proyecto, la construcción de una Argentina para todos. A su vez, la política educativa deberá instrumentar los medios más adecuados para achicar desigualdades en la disponibilidad de recursos pedagógicos, dando más a quienes más lo necesitan. Al mismo tiempo, deberá intervenir para cambiar aquellas mentalidades, expectativas, prejuicios y prácticas, tanto familiares como escolares, que a veces ponen en duda la capacidad de aprendizaje de muchos niños y adolescentes que viven situaciones de dificultad. Porque todas las niñas y los niños pueden aprender si se les provee las condiciones sociales y pedagógicas necesarias, suficientes y oportunas. Me parece que este final un poco él termina como articulando estas nociones que venía diciendo respecto a el lugar y lo que puede en la escuela, ¿no? Me parece en la construcción de una sociedad más justa. De alguna manera, como decía, Freire había dicho que el poder de la educación era inmenso en el sentido que podía liberar y emancipar a las personas, pero no era total y no a cualquier costo. No lo hacía la pedagogía bancaria, lo hacía un tipo de pedagogía, la dialógica, ¿no? Bueno, con esto queremos decir que no cualquier educación tampoco lo logra, ¿no? Si bien hay un potencial en el conocimiento, en el acceso a la educación, obviamente cuando la educación es democrática, cuando la educación crea oportunidades para todos, hay ahí una potencia que no lo tiene en los momentos en los que hay disrupción, discontinuidad, descalzaduras, etc. Bueno, al que no lo leyó, yo les diría que no dejen de mucho tiempo porque es muy corto, son 2 hojitas y se van a conectar con el tema de un modo potente. Y me parece que es un buen encuadre para iniciar. A partir de allí, a ver las 2 cuestiones. Los que marcan las cuestiones de la reproducción y los que marcan las cuestiones de la inclusión, ¿no? ¿Cómo entonces nos paramos desde un paradigma de inclusión frente a eso? ¿Qué hacemos? Porque todos nosotros nos dedicamos a la educación o aspiramos a dedicarnos a la educación porque creemos que en definitiva que con la educación podemos aportar a las mejoras de la sociedad y la persona, ¿no? Si no, no habríamos elegido otra carrera. Pero evidentemente no a cualquier costo, no cualquiera, sabiendo, sin ingenuidades, sabiendo lo que eso conlleva. Bueno, comentarios, dudas sobre esto. No, que después en el otro texto de Tenti Fonfani, que decía que la escuela ahora excluye, porque no puede dar con todas las demandas que le piden a la escuela en 4 horas, además teniendo en cuenta todo lo que usted había mencionado, entonces decía que ahí la sociedad se tendría que plantear qué clase de institución quiere, si quiere una que sea para el aprendizaje o si una escuela o una institución que sea para responder a las demandas de la sociedad, que eso tenga que ver con salud, digamos, comedor, todo lo que se le pone a la escuela y que la aleja de su función específica, que es la de la enseñanza. Entonces decía, esos son los planteos, a mí que antes había hablado de los... sí, eso lo vamos a tomar entonces cuando veamos ahora en la clase que viene el tema de la inclusión para ir justamente hacia estos planteos que vos haces, que estás anticipando, que está muy bien. Acá dice Leticia, hay algo de la escuela tradicional que la sociedad reclama en estos tiempos. Un comentario bien interesante, Leticia,
que puede ser, ¿no? Que es muy interpelador. ¿Qué querés decir con eso? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. No, traje ese comentario porque recuerdo en una clase que usted había dicho que la escuela marca el ritmo de la sociedad. Entonces me parece que en estos tiempos estamos todos como desconcertados y estamos reclamando eso que dentro de la escuela se da, ¿no? Bien. Así que... Sí, claro, la escuela pone ritmos, organiza la vida familiar, ¿no? La vida social, claro, también. Y la escuela tiene mucha influencia social en eso. Bueno, Pero fíjate también se cómo decía, cómo hay complicaciones en esas cuestiones. también se Sí. decía que el planteo de la familia es, en el caso de la presencialidad, o si no, crear más instituciones para que todo el mundo en forma masiva llegue para los sectores que no van. Pero hasta ahora no hay demandas de pedir la calidad de la educación, los contenidos, la secuenciación, la garantía de que se dé buena enseñanza, que en eso todavía no hay manifestaciones, decía. Sí. Bueno, esas son entonces todos temas que vamos apuntando, anotarlos para las próximas y demás. Bueno, tendríamos que empezar entonces a desarrollar Bourdieu. ¿Están con concentración? Bueno, podemos empezar, porque nos queda media hora de clase. Entonces vamos a abordar, a quedarnos con esta primera parte de lo que desarrollamos, que son entonces las perspectivas de la reproducción. Para los compañeros que no están, es igual queda grabado. Acá vamos a tomar la figura de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu es un sociólogo francés, probablemente una figura más destacada del siglo XX. No sé si seguramente los que han tenido carreras previas en humanidades, en sociales, los conozcan, los que vienen de la escuela secundaria, no sé, quizás no, o en sociología lo han visto. Es un sociólogo que tuvo muchísimo compromiso político, era un militante político, estaba al lado de los obreros, estuvo en todas las movilizaciones. Él venía de una familia del interior de Francia, una zona de los Alpes, que tenían como otro dialecto. Entonces cuando llega a París a estudiar, hay algo ahí de su habla que es diferente, ¿no? Y que a él le genera como cierta, ¿no? Como la nota de la diferencia con respecto a lo demás. Una de las cosas interesantes para ver es que cuando uno lee autores también tiene algo, no sin pretender ser psicólogo, tiene algo de trama, dicen, ¿no? Los exegetas de los rasgos de la propia vida. Después, cómo inciden los rasgos de la propia vida, las cosas que nos han pasado en las formas de pensar. Entonces, de alguna manera, todo su pensamiento y desarrollo sobre el capital cultural tiene bastante también que ver, o recupera aquello que le pasó a él cuando llegó a París. ¿Están viendo? ¿Se ve bien la pantalla? Sí, sí, se ve. Bueno, ahí ven 1930-2002, que todavía se lo extraña. Aclaro que en la clase escrita dice 2004, sinceramente no sé por qué puse 2004, así que corríjanla, después la cambio. Se lo extraño, entonces esa gente que estuvo ahí, ¿no? Estaría siempre en la primera línea. Y bueno, y además de ser un sociólogo en general muy destacado, además se ha dedicado muchísimo a la educación, por eso también se lo considera una figura clave en la sociología de la educación, es decir, ha sido un sociólogo de la educación, aunque su teoría no se limita solo a la educación, ¿no? Bueno, él se lo conoce por una postura en la que intenta conjugar, o venía del marxismo, él formado en el marxismo,
venía de una fuerte visión estructuralista, ¿no? Donde se miran las estructuras objetivas, materiales, las bases materiales de una sociedad, las bases económicas, cómo está distribuida esa base económica entre los que tienen los medios económicos de producción y los que tienen la fuerza de trabajo, pero él también le otorga, sobre todo a medida que avanza su obra, también cierto énfasis a cómo el sujeto, que ahí llama agente social, siempre habla del agente social, cómo el agente social interactúa con esas estructuras. Si bien hay una fuerte presencia de lo macro en las personas y en las instituciones y en las relaciones, como él lo piensa, pero también, como vamos a ver, también da cuenta de esta posición desde el agente social. Por eso dicen que de alguna manera Bourdieu busca superar esta dicotomía entre el objetivismo, entre los que solo comparten una mirada fuerte hacia la determinación material, hacia el objetivismo, ¿no? La base material, o los que creen que los sujetos tienen libertad de acción, o que actúan según intenciones o motivaciones, o los que dicen que explican toda la acción social por la acción de los sujetos, sin tener en cuenta la base material de las estructuras, ¿no? Como dos polos opuestos. Bueno, él trata de superar esos dos tipos de explicaciones por una explicación que entiende que lo social existe en las cosas y en los cuerpos, en las materialidades y en las personas. Acá seguimos la producción de una exégeta, él, una discípula suya en Argentina, Alicia Gutiérrez, de la Universidad de Córdoba, que ha formado mucha gente acerca de Bourdieu. Entonces, toda su teoría vamos a ver conceptos que relacionan o que hacen hincapié más en la estructura social y otros más en los agentes sociales. Son todos temas que ustedes van a recuperar y yo les anticipo que su carrera van a ver muchas veces y van a hablar mucho, y Bourdieu va a ser alguien muy reconocido y conocido por ustedes. Bueno, algunos de los conceptos claves son estos que estamos mostrando, ¿no? Y que los puse acá para que se vean mejor, ¿no? La doble existencia de lo social existe en las cosas y en los cuerpos. Estos conceptos, espacio social, campo, capitales, posiciones sociales, hablan de las estructuras, y en cambio en los cuerpos hablan de los sujetos, agentes sociales, hábitos, estrategias, sentido práctico. Nosotros vamos acá a tomar algunos de ellos, porque los que nos sirven no pretendemos desarrollar toda la teoría de Bourdieu. Bueno. Primeramente, el concepto importante es que Bourdieu entiende a la sociedad como a partir de la noción de espacio social. Estudia la sociedad como espacio social. Un espacio en el que las personas o las instituciones ocupan lugares diferenciados por relaciones de jerarquía o dominación, coexistentes, pero a la vez jerárquicos. Hay diferencias por proximidad, diferencia y jerarquía, dice Bourdieu. Y esas diferencias, ¿qué lugar ocupamos socialmente cada uno de nosotros? ¿Alguna vez se preguntaron eso? ¿Qué lugar ocupamos socialmente cada uno de nosotros? Bueno, ese lugar que ocupamos en el espacio social tiene que ver con aquello que nos estructura, que nos ubica en el espacio social. Y para Bourdieu, eso que nos ubica son los capitales que disponemos. Fundamentalmente el capital económico y el capital cultural. ¿Sí? Y acá viene una gran aporte de Bourdieu a la teoría social, que rompe el determinismo economicista, materialista o marxista, de la que él venía de escuela.
¿Por qué? Porque no se limita solo al capital económico, sino que le da un lugar central al capital cultural que tienen las personas para lograr su educación social, su posición social. Capital económico y capital cultural, repetimos, para Bourdieu son los dos capitales más importantes que determinan la posición social de una persona o de un grupo o de una institución. ¿Sí? Pero además de esos dos capitales principales, hay dos más sobreañadidos o complementarios. Y esos son el capital social y el capital simbólico. Que ahora los vamos a explicar. ¿Qué son? ¿A qué se refiere con capital? Que viene de la economía, ¿no? Como es un concepto que viene del campo económico. Bueno, él dice, el capital es un conjunto de bienes acumulados que se producen, distribuyen, consumen, se invierten y se pierden, ¿no? Todo tipo de bien acumulable en el mercado. Pero piensen que también está hablando de bienes simbólicos. Por ejemplo, tener instrucción. Estar escolarizado. Acá, como ven, en este cuadrito, estos capitales están en disputa e inciden en la posición social de los agentes de las instituciones. Económico, capital, social y simbólico. Los dos primeros son los vitales y los dos de abajo los complementarios. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con esto? Ustedes me pueden decir, bueno, eso se entiende. Sí. Pero además que la posición de una persona depende de cuánto tenga de monto de capital y cómo está distribuido internamente. Por ejemplo, si tiene más de económico que de cultural o más de cultural que económico. O cuánto tiene de los otros dos también como complementario. Es decir, el volumen y la estructura del capital. El monto, cuánto, y la estructura, cómo está distribuido. Y lo más importante es que socialmente los capitales sociales, los capitales económico, cultural, social y simbólico están distribuidos desigualmente. Están distribuidos desigualmente. Por eso decimos que hay disputa. Están distribuidos desigualmente. Bourdieu con esto ha hecho, solo a modo para que vean, ha hecho este tipo de investigaciones empíricas, y, por ejemplo, para determinar grupos, ¿no? Acá ven, por ejemplo, y ubicaba, hacía como un mapeo, por ejemplo, de una sociedad, como la francesa, y en la que ubicaba según el capital cultural, el capital económico, y él además decía que eso también te daba una idea de las representaciones sociales. Él en eso decía que la posición social también tiene mucho que ver con la posesión de capital y el pensamiento, ¿no? O la disposición social acerca del mundo, ¿no? Entonces, concretamente en términos políticos, después eso se veía en el tipo de pensamiento, el voto a la izquierda o el voto a la derecha, ¿no? Bueno, esto, por ejemplo, lo estudian muy bien los sociólogos, etc. Este juego que decía, ¿no? Posición, posesión de capital, toma de posición ideológica, ¿no? Él hace como todo un juego ahí. Pero bueno, esto para nosotros no sé, ustedes solo lo mostraba, pero sí es muy importante, se imaginan, ¿por qué les parece que es importante? ¿Cuál es acá la noción clave que a nosotros nos interesa? Hizo un aporte fundamental al campo educativo. ¿Cuál es la noción acá? De las desigualdades. Sí, y el concepto clave. La lucha de clases. La lucha de clases. Y a ver, pero al campo educativo, ¿cuál es el concepto fundamental que aporta Bourdieu? ¿La inclusión puede ser? No está hablando. No, todavía no. Todavía no habla. Está hablando de la desigualdad que hay en el grupo social y cómo un capital cultural más avanzado sobre otro, claro, un capital cultural avanzado sobre otro tiene más posibilidades
aprender. Claro, por eso le decía a la compañía, no, todavía no llegamos a lo de inclusión, no, estamos antes, mucho antes todavía. Tenemos que centrarnos. ¿Están viendo esta diapositiva? Esta es la noción fundamental que para ustedes es un parteaguas en la formación, para los que no la conocían. Es decir, a partir de ahora, esta es una noción que van a incorporar. Seguramente los que tienen estudios previos, ciencias sociales, humanidades, carreras docentes, demás, ya lo tienen. Pero esta es una noción a incorporar, porque se va a trabajar en toda la carrera. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Y qué aportó con esta idea de capital cultural? Capital cultural es el conjunto de habilidades y disposiciones para producir y apropiarse de bienes simbólicos. Apropiarse en el sentido que lo usamos en pedagogía, ¿no? En el sentido de aprender, ¿no? A veces, lo aclaro porque por ahí no. Muchas veces ustedes habrán visto que la corrección es, qué bueno cómo te pudiste apropiar de eso. El sentido pedagógico es aprender a apropiarse, en el sentido antropológico viene la palabra así, ese significado. Entonces, son los conjuntos de habilidades y contenidos y disposiciones sociales, saberes y disposiciones, no solo contenidos, quiero eso que quede bien claro, son disposiciones sociales, no es solo aprender a cantar el himno nacional argentino, es aprender que cuando se canta el himno nacional argentino te pones de pie y mantenés respeto. Y además cuando lo haces cuando escuchas la música y demás, son disposiciones de habilidades sociales aprendidas. Significa que cuando aprendés lo que te enseñan como currículum de la escuela, pero también aprendés a hablar cuando tenés espacio y no, digamos, tenés o pediste la palabra, o sin hablar encima de otro. Es decir, son todos aprendizajes aprendidos. Aprendés a usar así la lapicera, ¿no? Empezar a agarrarla así la lapicera, aprendés a escribir en nuestra cultura, de determinada forma, en otras de otras, con otros lenguajes. Eso todo aprendido. A ver, cuando un niño en sectores medios, clases medios, medios altos, ya creo que les comentaba, ¿no? Que ya suele pasar que está una mujer embarazada, o un cuerpo gestante embarazado, enseguida rápidamente se empiezan, ¿no? Clases medias, sectores medios altos, empiezan a circular o a pensarse en algunos regalitos, y uno de ellos puede ser tranquilamente un libro, por ejemplo, un librito de cuentos. Y el niño chiquito es bebé y se le empiezan a narrar cuentos, y o tiene cuentos en la casa, y le cuenta cuentos, y mira los portadores de textos, que son los cuentos, ¿no? Y mira a los padres, a los tíos, a los hermanos, los mira trabajar, los mira estar con carpetas, los mira con computadoras, y entonces se mete y siendo chiquito toca la computadora o agarra el celular. Es decir, se va socializando en un medio de lectura y escritura, en las que empieza a interactuar. Todas esas experiencias constituyen una socialización en ese medio en las que va adquiriendo un determinado capital cultural, que puede ser muy distinta en otro contexto, en las que no hay esas provisiones, no están esos bienes materiales, y en las que hay, por ejemplo, otras experiencias de vida, ciertas, a veces con mayor grado de autonomía, por ejemplo, hacerse cargo de algunas cosas siendo chiquito, ¿no? Autovalerse más rápidamente, o manejar algunas cosas que no lo hace el otro sector, pero quizás con menos contacto con la lectura letrada, ¿no? En ese sentido de lo que espera la escuela. Y ahí viene lo que aporta Bourdieu. También el capital cultural se presenta en la teoría de Bourdieu como una hipótesis
para dar cuenta de los resultados educativos. ¿Por qué? Porque dice Bourdieu, y explicó muy bien él, que cuando los niños llegan a la escuela, en nuestro caso sería el primer grado, ¿no? A 6 años, la escuela, ¿cómo opera? Bueno, a partir de esperar ciertos saberes previos, ciertas conductas previas, por ejemplo, que se sepa estar sentado en una silla y esperar determinado tiempo, de hecho va a tener que estar concentrado un buen tiempo, que sepa manejar o tomar un lápiz, y manejar una hoja, un papel. Claro que ahora lo podemos trasladar a la educación infantil, pero más allá de eso, ¿qué pasaba con el chico que no tenía esos saberes o esas disposiciones sociales? Terminaba, como les decía hoy, con problemas de desempeño, ¿no? Repitencia, abandono, ¿no? El fracaso escolar, como se llama en este momento. Lo que muestra Bourdieu entonces es que el capital cultural que exigía la escuela, en realidad, era el de los sectores medios altos. Entonces, los niños y niñas que tenían capitales culturales, que tenían otras disposiciones sociales correspondientes a otros sectores sociales, se encontraban en esta escuela en una situación de desventaja y terminaban en una situación de fracaso. ¿Sí? Por lo tanto, el capital cultural, como les digo, es un concepto vital para entender muchas de las situaciones de reproducción de desigualdades. A la vez que es también importante para pensar en trabajar para revertir. En trabajar para, de alguna manera, fortalecer estas disposiciones sociales. ¿Sí? Bueno, ¿quieren hacer una pregunta hasta acá? Bien. El capital cultural, como lo plantea Bourdieu, el texto en el que está es un artículo de la revista de Ciencias Sociales, la revista de la Recherche, y es lo puedo poner si quieren, se trabaja en Sociología de la Educación, es el texto fundamental, es texto corto pero bien potente. Después lo usa muchas veces en muchos libros, pero bueno. Dice que existen 3 estados, o en 3 formas. El estado incorporado, es decir, el capital cultural que todos tenemos incorporado, como apropiado, como aprendizajes, como disposiciones sociales, como habilidades, como contenido. ¿Dónde aprendemos eso? ¿De dónde sacamos ese capital cultural incorporado? ¿Puede ser de la socialización primaria? Sí, de la socialización primaria. ¿Y qué más? ¿Y dónde más? Y en la escuela también. Y en la escuela, fundamentalmente. También en otras instituciones, ¿no? También nos otorgan otros saberes, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la educación no formal. Pero claro, entonces ahí constituimos el capital cultural. Por otro lado, otra forma que se presenta el capital cultural es en forma objetivada, es decir, en bienes materiales en los que está expresado un capital cultural acumulado, y es objetivo, los puedo tantear. O a veces son simbólicos, digamos, pero los puedo percibir. A ver si se dan cuenta cuáles serían capitales culturales objetivados. Libros, pinturas. ¿Títulos? No, títulos no. Libros, ¿qué más? Libros, Todavía pinturas. No. Pinturas, ¿qué más? La tecnología también, ¿no? La tecnología, claro, para ser un poco más contemporáneo, porque Bourdieu por ahí no lo incluía tanto en ese momento, que para ser ahora contemporáneos, ahora actuales, mejor dicho. Tecnología, ¿qué más? El arte. El arte en general. Los libros, sí, todo lo que está, Así ¿no? como hablamos de tecnología, también ya con eso incluimos a los blogs y todas las redes sociales, o irían en una categoría aparte, por así decirlo. No, tendríamos que empezar podríamos, ¿no? Hacer el ejercicio como de especificar a qué se está refiriendo. Por ejemplo, el libro puede venir en el papel o puede venir en formato digital. El tema es que hay una producción escrita y hay literatura, en realidad
sería eso, ¿no? Mejor dicho. Antes, en la época de Bourdieu decía libro y se sobreentendía que era en papel, pero ahora no, puede estar el libro digital. La tecnología en sí misma, bueno, ¿qué sería? ¿Aplicaciones o sería arte a través de la tecnología? ¿No? Como que hay mucha variedad. Pero es todo ese conjunto de bienes que nos permiten acceder a la cultura, ¿sí? Que está objetivada, digamos, ¿no? No sé, en una escuela hay un montón, no solo hay libros, hay mapas, hay material de laboratorio, en fin, y hay hasta vías en las que el material, no sé, medios, digamos, en los que es posible acceder a la cultura. Serían los medios en los que es posible acceder y la forma en la que está expuesta y objetivada la cultura. Y el último es el institucionalizado, es decir, el que se da un acto de fe institucional de que esto, de que la persona tiene estas disposiciones sociales. Y ahí viene lo que decía la compañera, esos son los diplomas, los certificados. Porque fíjense que un papel, que es un diploma, no deja de ser un papel, una cartulina, un cartón, tiene el valor de decir que vos tenés todas estas disposiciones sociales de tal manera que podés desarrollar tal y cual cosa. Por ejemplo, un título universitario, un título terciario, un título técnico, que habilita, y no es más que un papel que tiene un sello. Lo que pasa es que eso representa institucionalmente, ¿no?, al valor que tiene entonces el acceso a esa cultura, el camino que hiciste, la trayectoria que hiciste para llegar ahí. Tal es así que aunque suponte tu carrera tenga 30 materias, y vos ya hayas hecho 29 y te sacaste en las 29 10, es decir, que se supone que tenés una formación admirable, pero te falta la número 30 y no tenés ese papel. Entonces, claramente y obviamente, no tenés la adquisición a ese mercado laboral y a eso, ¿verdad? Es decir, que el diploma escolar se convirtió, y más en la época de Bourdieu, en que estaban en expansión las matrículas, como decíamos, en que la educación superior y terciaria estaba en expansión. Entonces, él pone de relieve eso, ¿no? Como había en ese momento un crecimiento de lo que se ha llamado la inflación de títulos, ¿no? Una búsqueda por el diploma, por lo que representa socialmente. Hoy se ha relativizado, no sé si relativizado, pero quiero decir que hay otras cuestiones alrededor de esto. Hay algunas carreras que hoy las depuntan, tecnología, que no necesariamente están atadas a diplomas, pero sí, no a diploma de instituciones tradicionales, pero sí algún tipo de certificación. Eso en el campo de la tecnología está ocurriendo, la informática, ¿no? Hoy la relación entre diploma, acceso a capital cultural e instituciones tradicionales está en un proceso de cambio. Eso sería para largo charlarlo, pero bueno, en la educación superior son temas que se discuten. Como ven, el capital cultural entonces es un concepto muy potente, sin duda una de las principales categorías que se van a llevar a esta materia, para poder pensar las prácticas educativas y los problemas entonces educativos, ¿sí? Y esto claramente entonces debemos a esta explicitación y a los estudios que ha hecho Bourdieu, porque todo esto no es solo teoría. Bourdieu hizo una extensa carrera de investigador empírico, entonces mostraba esto en investigación, ¿sí? Y bueno, vamos, porque ya estamos llegando a la hora, la próxima sigo. Bourdieu les puse algunos de los tantos libros sobre educación que tiene otros sobre política, sobre teoría social, pero el más famoso sobre educación, o el que hizo el parteaguas, es este de la reproducción, en el 70, pero tiene otros libros, Los herederos, Homo académicos, que es sobre la vida universitaria. Los herederos es sobre cómo los maestros forman a sus propios discípulos para garantizar sus mismos lugares, también tiene que ver con la universidad. Y este que
capital cultural escuela y espacio social, que tiene muchos trabajos independientes, pero relacionados todos con el aporte de la escuela. Bourdieu tiene entonces una relevancia importante en poder analizar estos procesos de reproducción social de las desigualdades, como mostró, por ejemplo, a través del capital cultural. Bueno, tenemos más para desarrollar, pero como lo de Bourdieu como es largo, va a ser muy largo y vamos a dejar por hoy aquí. Y además, porque sé que es una teoría que tiene su complejidad, así que es importante que lean la clase 12 para dentro de 15 días, porque vamos así a terminar con Bourdieu y empezar con el concepto de inclusión. ¿Preguntas sobre esto? ¿Esta cuestión? ¿Hasta acá? ¿Se entendió? Sí, quiero hacer una consulta, me pareció muy interesante en la mención de Finlandia y otros países como con los mejores índices en cuanto a la educación. Mi consulta es, porque después se me cortó y no pude escuchar, la relación entre estos índices y la cultura. No sé si se habló de alguna relación, me lo perdí. Quería saber si conversaron. Como la cultura social, ¿no? Sí. Bueno, sí, con esto tienen que ver, ¿no? Bueno, el capital cultural. Mira, justamente muchas veces se pone ejemplo que en Finlandia los chicos no tienen una extensa jornada de clase. Lo que pasa es que también ahí hay que analizarlo socialmente, ¿no? Por empezar desde sus características del país, cómo están ubicados, las horas diurnas que tienen y demás, hasta ver que las familias tienen pocos hijos, muchas veces tienen un solo hijo y demás, y que tienen un gran apoyo los niños y niñas de sus padres en las motivaciones culturales, ¿no? Es decir, Finlandia tiene una sociedad finlandesa, una política finlandesa, una familia finlandesa, finlandés, y bueno, y les resulta, ¿no? Y no quiere decir que este sea un modelo a trasladar, porque tienen otras condiciones sociales de existencia, ¿no? Pero es interesante que sí, en este sentido, como vos decís, tienen un desarrollo por las posibilidades culturales y sociales de las personas que bueno, he de destacar en este sentido. Muchas gracias. Bueno, y comentarios y dudas, lo que estuvimos transitando en esta clase es empezar en la unidad del núcleo 4 a ver la relación educación-sociedad, ¿no? Y después del panorama que nos dejó Tenti, como planteado un panorama general, estamos en esta primera parte ahora abordando la cuestión de la relación entre educación y sociedad y en la cuestión de la reproducción social de las desigualdades. Por ejemplo, en el fracaso escolar. Y lo vamos a seguir abonando. Luego vamos a ver como segundo punto la perspectiva de inclusión, ¿no? Como el posicionamiento a partir de trabajar para revertir esa situación. ¿Sí? Bueno, ¿están todos entonces preparados para estos 15 días? Tareas que tenemos para todos, organizarnos, leer la clase número 12, el próximo texto, la clase está hasta Bourdieu y el próximo tema que es inclusión, con el texto de Camiglioni, y ahí va a haber algunos materiales para por comisión también sumar a las lecturas. Aprovechen entonces que tienen 15 días para avanzar. Todos tienen ya, salvo casos específicos, de los dos que entraron por mail y el compañero que falta, tienen todas las correcciones realizadas. Recuerden que esperamos
las Profe. ampliaciones, los casos que lo hicieran. Y algo que quiero agregar es que los que tuvieron que completar algo lo han hecho de una manera excelente, así que estoy muy contenta y valió la pena el esfuerzo. Profe, yo no tengo la corrección. ¿Cómo te llamas? Juárez, Natalia. Sí, la tenés, está escrita, Natalia. Todos la tienen. Entren a su... Sí, yo entro a constantemente su- en mi mail. al campus, no, al campus, al aula Bien. virtual, y Bien. a donde lo entregaron, al lado, en comentarios. Bueno, muchas gracias. Bueno, dudas, me escriben, o se comunican por mail o en las clases. Esta semana tienen encuentro sincrónico. ¿Y qué tema van a ver? Apasionante, el derecho a la educación y bibliografía, el texto de Pinot. ¿Ya lo han leído? Bueno, vamos, estudiantes, ponete adelante, que son unos temas que les va a encantar. El texto es muy bello texto, dice María Luz, efectivamente. Y ya lo vieron algunos. Muy bien. Bueno, nos vemos en 15 días. Cuídense. Gracias, profesora, por la clase. Hasta luego. ¿Puede repetir la lista de los que no enviaron el formulario?